Muchachos youtubers, dejen de decir que un analista de datos corrige errores en una planilla. Eso no es la tarea de un analista de datos. La tarea del analista de datos es detectar patrones y tendencias para poder elaborar algún tipo de panel de control o para poder elaborar algún informe, pero no es corregir datos la tarea principal. Lo que pasa es que a veces cuando recibimos el archivo con los datos y tenemos que detectar esos patrones y esas tendencias, los archivos no vienen perfectos y tenemos que corregirlos, tenemos que parcharlos. El analista lo que hace es agarrar un conjunto de datos que normalmente puede venir en un Excel, pero también puede ser una tabla de Access, puede ser cualquier cosa, y poder hacer un gráfico dentro del mismo Excel. Puede ser que me detecte una tendencia, que me detecte un patrón, que me indique qué venta se hizo en determinado mes. O sea, la salida de información es lo importante en el analista de datos. Ahora que quedó claro que corregir los datos es una tarea secundaria, yo te puedo contar mis 3 o 4 situaciones con las que normalmente me encuentro antes de hacer la salida de información. Digamos, corregir para poder hacer la salida de información. Bueno, lo primero que hago yo cuando recibo un archivo de Excel es convertir todo el listado que tengo de datos a tabla. Porque la tabla es un objeto que viene en Excel que presenta propiedades que te van a facilitar el análisis. Entonces seleccionas, vas a insertar, pones tabla y ya te queda convertido tu listado con tabla. Hay diferencia entre lo que es un listado y una tabla. Ahora vamos a empezar a ver qué tiene de raro esta tabla. Lo primero que hago yo es empezar a ver los textos. ¿Qué veo de los textos puntualmente? Veo que dentro de una celda haya un dato único, que no haya celdas compuestas. Por ejemplo, acá en los asesores tengo mezclado el nombre y el apellido. Y por lo general está bien eso, que venga así. Nadie recibe una tabla con datos separados. Pero si yo los separo, voy a ganar después, por ejemplo, en ordenamiento y en búsqueda. Entonces siempre te conviene separar. En este caso puntual, para separar, lo que vas a hacer es poner una columna nueva. Después vas a pintar donde están todos los nombres y apellidos. Vamos a ir a datos, texto en columnas. Le vamos a decir que nuestra separación la hace el espacio, está delimitada por un espacio, así que le dejas delimitada y acá elegís el espacio. Sácale tabulación por las dudas, finalizas y ya te tira, te mueve el apellido para el otro lado. Este sería el apellido y este sería el nombre. Hasta ahí fácil, o sea, lo mejor que te puede pasar es que el nombre o los textos estén separados por un carácter en particular. Pero lo que me suele pasar, y me pasa mucho con los teléfonos, es que cuando viene el teléfono con la característica y el número, no viene con un carácter específico de separación. Por ejemplo, acá tenés una separación con un guión, pero acá me separan 4 guiones. Entonces no podés aplicarlo de texto en columnas. Entonces acá lo que vas a hacer es poner una columna y a esto lo vas a resolver con una función. Hay una función que se llama izquierda, que lo que hace es extraer lo que vos le marques de la celda. Por ejemplo, de esta celda yo quiero extraer 3 caracteres. Y ahí te mostraría los 3 del código de área. Entonces ahora si vos quisieras hacer lo mismo con el teléfono, usarías derecha y extraerías, no sé, 9 caracteres y tendrías separado el código de área y el teléfono. También me suele pasar que algunos textos vienen con espacios exagerados. Entonces acá voy a insertar de nuevo una columna y los voy a quitar con la función de espacios. La función de espacio quita el espacio que hay excepto el de las palabras. Entonces quita todo lo que hay al principio y al final y te deja el de las palabras compuestas, digamos. Entonces lo que primero voy viendo es eso, que todos los textos estén separados, que sean indivisibles y que estén bien escritos. Ese es el primer paso en tu día como analista de datos. Siempre tu tabla va a tener, o por lo general va a tener una columna que sea ítem. Por ejemplo, esta columna es un ítem. La forma de pago puede ser determinada, o sea, por ciertos valores. Entonces verifico que esos valores que están en la celda se escriban siempre igual. Por ejemplo, acá para decir que la primera persona pagó, escribieron efectivo. Pero acá escribieron EFEC, abreviado. Y vos no podés tener datos que representen ítems escritos de diferentes maneras. Porque después cuando tengas que sacar una estadística no vas a poder contar cuántos pagaron en efectivo. Entonces tenés que dejar que todas las palabras se escriban iguales. ¿Cómo haces eso? Con filtros. Esta flecha que se generó cuando convertimos a tabla se llama filtro. Y el filtro normalmente se usa para ocultar la información. Pero yo lo utilizo para corregir. Entonces lo que hago con el filtro es
ocultar todo, le saco todo. Y acá solamente voy a tildar lo que corresponde a un ítem en particular. Si yo quiero corregir la palabra débito, tildo débito y tildo todo lo que tenga que ver con débito. Por ejemplo, la de arriba que está abreviada. Cuando acepto, la tabla me muestra solamente lo que tiene que ver con débito, acá. Entonces lo único que tengo que hacer es elegir una que esté bien escrita y arrastrarla. Cuando vuelvo al filtro, voy a ver que aparece solo una vez débito. Así voy haciendo con todos. ¿Hasta cuándo? Hasta que no tengas cosas repetidas que significan lo mismo. Lo tercero que suelo hacer, y es lo que me molesta bastante, es quitar las filas en blanco que pueda tener un listado de datos, una tabla. Lo voy a hacer con filtros también. Recién con el filtro elegí para mostrar algún ítem. Bueno, ahora le voy a decir que solamente me muestre las filas que están vacías. Entonces fíjate que acá me muestra todo lo vacío. Lo único que tengo que hacer es seleccionarlo, botón derecho, eliminar filas. Cuando vuelvo al filtro ya veo que acá no hay ninguna fila vacía. Entonces fíjate qué fácil, con filtros también utilizas para borrar filas que contengan errores o que estén en blanco. Una vez que ya vas acomodando más o menos toda la planilla, te podés concentrar más en los números. Y acá empieza con las fechas. Busca las columnas que tengan fechas, por ejemplo acá, esta. Las seleccionas a todas. Fíjate que la tabla tenés que como que volver a hacer clic y ahí te seleccionas solamente los datos. Las seleccionas a todas y te vas a ponerlas como fecha. Fecha corta. Entonces con esa opción ya tenés fecha. Y después te vas a fijar los números. En qué situación están tus números. Vos fíjate que cuando un número vos lo escribís bien, cuando lo escribís y Excel lo detecta como número, Excel lo alinea a la derecha de la celda. Fíjate ese 7 como está alineado a la derecha. Pero cuando el número tiene un error, Excel lo deja alineado del lado izquierdo. Como por ejemplo todos estos que tengo acá. Que un número te quede alineado del lado izquierdo quiere decir que no vas a poder usarlo para hacer operaciones matemáticas. Así que ojo con eso. No vas a poder sacar un promedio, no lo vas a poder sumar y después no vas a poder hacer el tablero de control al final. Entonces hay que corregir los números que te quedan a la izquierda. Y como todo lo que te estoy enseñando, no hay un método para hacer esto. Tenés que ir aplicando todos los conceptos de Excel. ¿Qué problemas tienen los números acá? Bueno, yo ya tengo experiencia en esto y sé que estos números, el problema que tienen es el punto. Porque Excel, para separar los decimales, utiliza coma. Hay que cambiarlo por una coma para que Excel los reconozca. Para eso, podés usar buscar, reemplazar, y acá es tan fácil como decirle, búscame el punto y reemplázamelo por una coma. Cuando reemplazas, lo que vas a ver es que todos tus números se van para la derecha, quedan alineados reconociéndolos en Excel, ¿sí? Para que puedas hacer operaciones matemáticas. Entonces tenés que ver bien los números, siempre los números a la derecha. Ya con eso vos ya podrías estar listo para hacer la salida de información, que esa salida de información la podés hacer en Power BI o la podés hacer en el mismo Excel. Así que acá arriba te voy a dejar una tarjetita con un ejemplo para que vayas a ver cómo se hace un tablero con indicadores.